Empezamos entonces. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia. Desde la Liga de Investigación en Infectología de la SOCEM Unida, tenemos el agrado de presentar esta tarde en celebración del Día Internacional del Investigador Científico. Cada 10 de abril se celebra este día en reconocimiento de quienes hacen ciencia un estilo de vida, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida y de salvar muchas vidas. En el marco de esta celebración, nuestra liga tenemos el honor de contar esta tarde con la presencia del doctor Hernán Rodríguez, quien estará a cargo de esta disertación del abordaje investigativo del dengue en nuestro país. El doctor Hernán Rodríguez es egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional, es especialista en medicina interna e infectología clínica. Es presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología, es secretario de Asuntos Internacionales de la Asociación Panamericana de Infectología, es exdirector del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles y Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, del Ministerio de Salud. Es director de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud y es actualmente el director del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. Entonces, doctor, agradecida por haber aceptado nuestra invitación de participar en esta jornada y es un honor para nosotros escucharte. Un recordatorio para los demás participantes, si pueden por favor mantener sus micrófonos apagados y al final de la disertación vamos a enviar un link para la certificación correspondiente. Con usted, doctor. Bien, bueno, antes que nada, agradezco muchísimo este honor que me brindan de poder compartir con ustedes este momento. Realmente yo no me considero ni en lo más mínimo un investigador, pero soy un admirador de los investigadores y entonces estoy rodeado de ellos desde hace tiempo. Así que, bueno, todo lo que hoy digo, ¿verdad? Lo debo a todos aquellos que día a día están con esa curiosidad, ¿verdad?, que tiene el investigador, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a presentar algunas diapositivas que quiero compartir con ustedes desde mi humilde experiencia, y lo digo en serio porque realmente día a día es increíble cómo vamos aprendiendo en esta vida y en esta profesión. Bueno, ustedes me van a ir guiando otra vez. Yo no sé si están viendo mi presentación ahora. Ahora se ve, doctor. Se ve, correcto. Voy a poner entonces en pantalla completa. Se ve en pantalla completa, ¿verdad? Se ve en pantalla completa. Ok, fantástico. Muy bien. Correcto. Bueno, esta es, ustedes conocen, ¿verdad? Este planeta, ¿verdad? Es el planeta que habitamos. Muchas veces tenemos la arrogancia de decir, tenemos que cuidar nuestro planeta, estamos destruyendo nuestro planeta, etcétera, etcétera. Y casi como lo dije, es una arrogancia de parte del ser humano. El planeta no se va a acabar. Nosotros, los seres humanos, solo somos los que vamos a acabar si es que realizamos ciertas acciones. Y el planeta va a seguir, ¿verdad? Y nosotros, no solamente el ser humano está presente dentro de la historia de este mundo, solamente ocupamos una pequeñísima porción de tiempo. Y bueno, siempre estarán habiendo seguramente seres vivos hasta que las condiciones de este sistema solar se den, ¿verdad? Entonces, siempre es importante enfocar desde ese aspecto, porque muchas veces no enfocarnos así hace que cometamos muchos errores, ¿verdad? Y la prueba de ello nos lo está dando esta pandemia, que es un virus invisible a simple vista, nos está recluyendo en nuestras casas, ¿verdad? Y nos está matando. Entonces, es importante, como dije, tener una visión más integral de todo lo que nos rodea. Bien, yo agradezco mucho también la fotografía que pusieron, ¿verdad? Creo que es de hace 10 años más o menos, ¿verdad? Cuando uno mira su currículum y todo es ¿verdad? Uno ve el paso del tiempo, así que pasa rápido, ¿verdad? Bien, a la derecha vemos un par de fotografías que
engloba en cierta forma parte de la realidad de lo que es el dengue como tal. Vamos a ir desglosando eso a lo largo de estos minutos, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos como esta persona que está ahí abajo a la derecha, ¿verdad? Que está con dolor de cabeza, parece, ¿verdad? Uno adivinaría que está con fiebre, se siente mal, está enfermo, sin duda alguna, ¿verdad? Y arriba vemos a un mosquito que, como aprendimos después de tantas repeticiones en todas partes, medios de comunicación, en la facultad, etcétera, en el colegio, vemos que, por ejemplo, este mosquito tiene patitas con colores intercalados blanco, negro, ¿verdad? Que ya sabemos de memoria hasta el nombre científico de este mosquito, ¿verdad? Aedes aegypti o Aedes aegypti. Entonces, esto nos da la pauta de que sobre el tema ya hemos escuchado bastante, pero la pregunta es si realmente hemos comprendido todo lo que escuchamos y toda la información que tenemos. Bueno, según la Real Academia Española, investigar vamos a ir a la acepción 3, dice realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Entonces, eso sería la investigación. Entonces, como dice el título, abordaje investigativo de la epidemia del dengue en Paraguay. Suelo mencionar que todo comienza con la información. Si no tenemos información, ¿verdad? Obviamente ahí no vivimos en la ignorancia, ¿verdad? O sea, no hay forma de poder avanzar. Entonces, cuando hablamos de información, es, digamos, introducir en nuestro cerebro, por decirlo así, algunos datos, y es allí donde los millennials nos están enseñando. Hace unos días estuve hablando con un funcionario del CENEPA, de una edad mucho menor a la mía, y me estaba diciendo, ustedes, los de su edad, me decía a mí, digamos, comenzaron a entender vamos a decir, o vivieron en una época en la cual una revista científica o un periódico, ¿verdad? Donde se podía obtener información, ustedes ya asumían como que era una fuente segura. Hoy en día, nosotros, me dice él, esta persona me dice, nosotros tenemos que saber aprender, tenemos que aprender a discernir entre una fuente confiable y una fuente no confiable, ¿verdad? Entonces, bueno, es una gran cosa que es cierto, estuve pensando después y es cierto. Es un problema, sobre todo de los de mi generación, saber identificar cuál es la fuente confiable de información, porque realmente estamos viviendo en una época donde la tecnología nos permite acceder a mucha información y a veces demasiada, ¿eh? Y antes que informar, desinforma. Entonces es muy importante, entonces, repito, entender que todo comienza, hay que buscar información sin duda alguna, pero de fuentes confiables. Posteriormente a la información, debemos llegar a esta segunda etapa llamada comprensión. Debemos comprender lo que escuchamos o lo que leemos. Si no comprendemos, evidentemente nos quedamos en una especie de analfabetismo funcional. Muchas veces caemos en una situación en la cual, porque la persona a la cual estamos escuchando está hablando en el mismo idioma nuestro, en el castellano, por ejemplo, entonces pensamos que entendemos, ¿verdad? Eso ocurre muchísimo y a veces suelo hablar con varias personas, algunos pacientes muchas veces, o inclusive compañeros de trabajo, y les hago ver, ¿verdad? Que realmente lo que escuchan o lo que dicen inclusive, o lo que repiten, ¿verdad? No lo están comprendiendo. Por eso, todo lo que escuchamos o leemos, ¿verdad? Debemos analizar muy bien si realmente lo estamos comprendiendo o no. Y si no lo comprendemos, no debemos tener vergüenza ni problema en decir no entiendo, no comprendo, ¿verdad? Y que se nos explique 1, 2, 10, 50 veces si hace falta, porque de lo contrario tampoco podemos avanzar. Entonces recién cuando comprendemos, allí realmente podemos seguir avanzando.
Después bien, hay otras, bueno, situaciones. Una vez que comprendemos, tenemos que tener la convicción de lo que comprendimos realmente es correcto o no, ¿verdad? Y luego la coherencia, es decir, debemos actuar de acuerdo a esa convicción que hemos obtenido a través de la comprensión de la información. O sea, tenemos que estar seguros de lo que entendimos, de lo que comprendimos y tenemos que actuar en consecuencia. Estamos viendo que eso no siempre ocurre, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, en otros lugares del mundo. Vamos a decir, un término que es el concepto, el principio, el fundamento de todo esto. Eso es muy importante también identificar. Muchas veces nos dejamos llevar, así como comencé la charla, ¿verdad? Con la terminología o las acepciones según el diccionario, en este caso de la Real Academia Española, ¿verdad? Por el idioma. Pero a veces existen conceptos técnicos, ¿verdad? Que de repente, porque, digamos, quizás vamos a decir, un texto, ¿verdad? O un decreto, o una resolución, o un comunicado, o una circular, ¿verdad? No está bien clara. Entonces nos confundimos por la terminología, ¿verdad? Buscamos en el diccionario, no había sido lo que correspondía, etcétera, etcétera, y hay que ir aclarando una y otra vez, debido a que, como digo, es importante entender los conceptos. Y el primer concepto que yo quiero compartir con ustedes es la epidemia. ¿Qué es una epidemia? ¿Verdad? Es muy importante porque escuchamos bastante eso, que es una epidemia, que hay un brote epidémico, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, voy a atreverme a utilizar algunas palabras, como están viendo ahí en la diapositiva. Una epidemia es cuando hay más casos de una enfermedad de lo esperado, de lo esperado. Por ejemplo, fíjense ustedes, a ver, si yo tengo, por decir, un caso de sarampión en Paraguay, un solo caso, es una epidemia. ¿Por qué? Porque ¿cuánto yo espero que haya en el país? Cero casos, ¿verdad? Paraguay es un país considerado libre de sarampión. Lo mismo, si yo detecto un caso por ejemplo, un solo caso de paludismo, yo automáticamente ya considero que es una epidemia. Porque ¿cuántos casos de paludismo yo espero que existan en el país? Cero casos autóctonos. Por eso es importante que lo que Paraguay ha logrado, Paraguay es considerado un país libre de malaria o paludismo desde el año 2018. Entonces, ese estatus, esa situación, lo debemos proteger, cuidar, ¿verdad? Y para eso se realiza justamente tareas de lo que llamamos una vigilancia activa, para sobre todo aquellas personas que vienen de lugares del mundo donde hay paludismo o malaria, de tal forma que no reingrese al país y que ya no haya casos autóctonos. Entonces, epidemia es cuando hay más casos de lo esperado. Si yo tengo 100 casos de dengue en un año, está bien, perfecto, es lo esperado, inclusive hasta si se quiere es menos de lo esperado, ¿verdad? Entonces por eso es importante entonces entender estos conceptos de epidemia sobre todo. Voy a hacer rápidamente una breve historia. Esto que está corriendo, ¿verdad? Como decía ahí, corría el año 1988 en Paraguay, cuando lastimosamente, y lo recuerdo muy bien, tuvimos el primer brote epidémico, la primera epidemia de dengue. Lo recuerdo muy bien, digo, porque yo fui uno de los que tuvo dengue aquella vez. Era un adolescente en esa época. A mí me tocó en abril de 2000, justamente vamos a llegar a la época porque fue en abril del año 1989, recuerdo. Entonces, bueno, esa fue la primera epidemia que Paraguay tuvo de dengue. Y luego acá vemos una serie de años, ¿verdad?, donde se presentaron ya brotes epidémicos de epidemia de dengue. Después de 1988-89 hubo una pausa de 10 años prácticamente, y a fines del año 1999
2000, ¿verdad? Tuvimos la segunda gran epidemia de dengue. Recuerdo también perfectamente, era en esa época yo médico residente del Instituto de Medicina Tropical. Y bueno, y así fueron sucediéndose, aquí vemos, y la última gran epidemia, vamos a seguir viendo después unos gráficos comparativos, fue en el año 2019-2020, hace poco nomás, ¿verdad? Hace un año justamente nosotros estábamos saliendo de una gran epidemia con la mayor cantidad de notificaciones en la historia del Paraguay. Otro término que tenemos que entender es la endemia. La endemia es justamente la presencia permanente, por decirlo así, de una enfermedad. Y en este sentido, Paraguay es considerado un país endémico para dengue a partir o desde el año 2009. Este año, lastimosamente, cumplimos 12 años de esa situación. Es decir, que el virus del dengue está presente permanentemente y el riesgo de que exista un brote o una epidemia de dengue está presente permanentemente. Otro término interesante que sobre todo en los últimos tiempos, a pesar de que ya era un término existente, es la sindemia. La sindemia probablemente si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española no existe, pero es una mezcla de sinergia y epidemia, ¿verdad? Entonces, lo que quiere significar es que son dos o más epidemias que se presentan en forma simultánea, ¿verdad? Entonces, es lo que queremos evitar, justamente que exista una sindemia de dengue y COVID-19, por ejemplo, en este momento en Paraguay. Bien, a ver, cuando hablamos de dengue, muchas veces nos enfocamos, digamos, digamos, nos cuesta a veces enfocarnos desde varias perspectivas para ver esta situación. Por un lado, ¿quiénes están involucrados en la problemática del dengue? ¿Verdad? Obviamente los seres humanos, acá vemos personas de diferentes edades, ¿verdad? Probablemente sea una familia, ¿verdad? Aquí vemos ancianos, adultos, niños, hombres, mujeres, ¿verdad? O sea, pero todos son seres humanos, ¿verdad? Cuando hablamos de virus, bueno, esta es la representación gráfica de lo que es el virus del dengue, ¿verdad? Ahí vemos en la gráfica varios virus, ¿verdad? Y fíjense la próxima diapositiva que les voy a mostrar. Yo les adelanto, la próxima diapositiva es la del mosquito Aedes aegypti. Imagínense al mosquito Aedes aegypti. Bueno, vamos a ver si la gráfica que les voy a mostrar es lo que ustedes se están imaginando sobre el mosquito Aedes aegypti. Acuérdense de esta gráfica, ¿se acuerdan? Seres humanos, virus, ahí está, Aedes aegypti. ¿Ustedes se imaginaron esta gráfica antes? Probablemente no. Probablemente ustedes pensaron en lo que está a la derecha. Voy a ver si puedo. A ver, puntero láser, ahí está. Puntero láser, ahí está. Probablemente ustedes pensaron en esto, pero esta es una etapa del mosquito Aedes aegypti, es el mosquito adulto. Esto que está a la izquierda es Aedes aegypti, solo que en el estadio de huevo o huevos de mosquito Aedes aegypti. Esto es Aedes aegypti en el estado de larva y este es Aedes aegypti en el estado de pupa. Ok. Claro, ustedes me van a decir, pero claro, no, eso ya lo sabíamos. Pero probablemente sí, en teoría tenemos lo que dijimos al comienzo, la información, el conocimiento teórico, pero la comprensión, ¿verdad? Nos lleva, vamos a ver al final de la presentación, algunos errores que por falta de esa comprensión cometemos generalmente. Entonces, cuando pensemos de ahora en adelante en mosquito o en Aedes aegypti, pensemos en esta gráfica, por favor. Muy bien, rápidamente, seres humanos. Vamos a centrarnos en lo que fue la epidemia 2019-2020. A nivel mundial, vemos las referencias abajo a la izquierda, donde por países se presentan vamos a decir, la cantidad de casos
que se tuvo entre el año 2019 y 2020. Tenemos entonces, bueno, más de 1 millón de casos notificados probablemente. Ahí tenemos a Brasil. Fíjense nomás, Brasil es un país muy, vamos a decir, característico en cuanto a lo que ocurre antes de lo que ocurriría en Paraguay, ¿verdad? O sea, si Brasil tiene epidemias, ¿verdad? Sobre todo de transmisión interhumana o vectorial, es probable que no tarde en que Paraguay también sufra lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes van viendo los colores. Paraguay tuvo entre el año 2019-2020, que recordemos que fue nuestra gran epidemia, acá figura oficialmente entre 10.000 a 99.000 casos. Bien, estamos hablando de probablemente casos confirmados. Después vamos a explicar esos conceptos también. Bueno, esta es una gráfica también de los departamentos, de los diferentes departamentos del Paraguay, donde vemos que arriba está Boquerón, San Pedro y Central, con Asunción, por supuesto, como capital, ¿verdad? Tuvieron más de 1.000 casos confirmados. Y el departamento con menos casos, ¿verdad? Fue el de Misiones, que tenemos abajo, o mejor dicho, hacia el sur, por decirlo así. Bueno, muy bien. Esta es una gráfica muy interesante que nos relata, entre comillas, la historia epidemiológica del Paraguay. Pero como solemos decir, estos gráficos deben saber o deben ser evaluados o deben saber ser analizados, ¿verdad? Muy bien. Vemos en la línea verde, por decirlo así, ¿verdad? Generalmente los varones tenemos menos colores que las mujeres, entre paréntesis. Y vemos que el año pasado, corresponde al año 2020, la línea verde, más o menos a mediados de febrero, tuvo un pico con más o menos 33.400 notificaciones por semana. Este año, ¿cómo estamos? Bueno, este año acá vemos entre la semana 12 y la semana 13 del año 2021. En este caso, 2021 es la línea de puntos o rayitas. Y vemos que para la época del año y realmente en los últimos 11 años, o sea, desde 2010 hasta ahora, tenemos la menor cantidad de notificaciones en este lapso, verdaderamente. Así que, bueno, hoy en día, desde el punto de vista humano, recuerden que estamos viendo la parte humana, ¿verdad? De los seres humanos, ¿verdad? Estamos bien, bastante bien, ¿verdad? Si nos limitamos a ver solamente esta gráfica o esta perspectiva. Bueno, después estos son datos que podemos encontrar son datos oficiales de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, podemos encontrar en la página web. Y bueno, vemos, por ejemplo, algunos conceptos que también hay que aclarar. Vemos que tenemos casos confirmados y probables, 738 en lo que va del año de 2021, y un total de notificaciones entre confirmados, probables y sospechosos de 8.397. Bueno, estos son los números que, como vimos en esta diapositiva, constituyen realmente los niveles más bajos en los últimos 11 años. A la derecha vemos, está discriminado por departamento, donde otra vez se clasifica en casos confirmados, probables y sospechosos. Muy bien. De los confirmados hay, en lo que va del año, 416. Probables 322 y sospechosos 7.659. Bien, muy bien, yo estoy hablando en castellano, ustedes me están escuchando, pero yo no estoy seguro si realmente están comprendiendo lo que estoy diciendo. Si ustedes comprenden lo que significa confirmado, lo que significa probable y lo que significa sospechoso. Pero bueno, yo acá justamente para entender esto que está en recuadro, vamos a ver esos conceptos. Caso. Y ahí vamos a
aclarar eso, ¿eh? Por eso les digo, ¿verdad? Es importante entender, porque yo puedo no comprender en qué se diferencia un caso sospechoso de un caso probable. Para mí es lo mismo, pero no. Acá está la diferencia. Técnicamente son conceptos técnicos. Un caso sospechoso es aquel que presenta, o sea, aquella persona, ¿verdad?, que presenta un cuadro clínico compatible con dengue. Por ejemplo, viene una persona, un paciente que tiene fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor detrás de los ojos, ¿verdad?, etcétera, etcétera. O de repente presenta ya signos de alarma, tiene algún sangrado, por ejemplo, está con vómitos, con un dolor abdominal, ¿verdad? Bueno, ese es un caso sospechoso, porque yo, como médico, o el vecino, como porque por ahí leyó o escuchó alguna entrevista donde algún médico explicó lo que es eso, bueno, ya sospecha. Es un caso sospechoso. Entonces, ¿a qué le llamamos entonces caso probable? Caso probable es un término técnico que significa que se hizo análisis, ante la sospecha se hizo un análisis, pero se utilizaron técnicas laboratoriales no confirmatorias. Por ejemplo, en el dengue tenemos el conocido y popular NS1 o el dosaje de anticuerpos, ¿verdad? IgM, IgG. ¿Por qué se denomina un caso probable si es que estos resultados dan positivo? Y bueno, es probable porque pueden dar falsos positivos. Por ejemplo, bueno, como les dije, yo voy aprendiendo de todo lo que los maestros me enseñan, ¿verdad? Sobre todo aquellos bioquímicos, ¿verdad?, que, digamos, son expertos en esta materia. Y ellos me dicen, ¿verdad?, que cuando tenemos un IgM o un IgG positivo para dengue, puede ser un falso positivo porque puede haber lo que llamamos una reacción cruzada, con otros virus, por ejemplo, chikungunya, por ejemplo, Zika, ¿verdad? Es por eso entonces que, de preferencia, si nosotros queremos realizar un diagnóstico confirmatorio para dengue, debemos preferir otras técnicas laboratoriales como estas de biología molecular, que con la venida, entre comillas, de esta pandemia por COVID-19 ya es bastante común finalmente, ¿verdad? Esos análisis que diariamente tenemos, tantos casos confirmados de COVID-19, bueno, esos análisis fueron generalmente hechos por estudios o técnicas de biología molecular. Generalmente, a pesar de que hay otras técnicas que se están usando también ya para COVID-19. Bueno, entonces volvamos a dengue. Entonces, el caso confirmado de dengue es entonces aquella persona que se hizo un análisis y dio positivo con una técnica de biología molecular. Por ejemplo, la reacción de polimerasa en cadena o PCR, ¿verdad?, por sus siglas en inglés. Bien, entonces volvemos a esta diapositiva y ya vemos probablemente con otra visión, ¿verdad?, con otra perspectiva, y ya comprendemos por qué entonces hay 416 casos confirmados, porque tenemos 416 resultados positivos con técnicas de biología molecular, 322 con técnicas o de NS1 o de anticuerpos, ¿verdad? ¿Y por qué no se les hizo análisis? Bueno, probablemente porque el médico no pidió, probablemente porque no se tenía otro reactivo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, es importante entender y conocer, ¿verdad? Y obviamente ahí ya vamos entendiendo y descubriendo por qué siempre es mejor apuntar hacia técnicas confirmatorias. Voy a hablar sobre la notificación rápidamente. ¿Qué es la notificación? Bueno, notificación es cuando alguien, generalmente un profesional sanitario, sospecha que alguien tiene dengue y procede a informar a través de los canales correspondientes, ¿verdad?, de notificación. Yo voy a rápidamente explicarle algunos conceptos para que se entienda. Bueno, esta es una consulta médica donde este médico está explicándole a su paciente algo. Vamos a ver
que él explica. Dice, sospecho que usted tiene dengue. Correcto. Es muy común, sobre todo en Paraguay, como dijimos, es un país endémico para dengue. Ahora, pero esa palabra sospecho, entre comillas, y todo en mayúscula, que usted tiene dengue, está pensando ahí, esa sería la conciencia del médico, una cosa de esa, ¿verdad? Sospecho que usted tiene dengue. Bueno, sospecho que usted tiene dengue. No se limita solamente a esa paciente que tiene enfrente. Sigue sospechando. Ahí está. Lo que sospecha realmente este médico es que un mosquito Aedes, puede ser generalmente Aedes aegypti, introdujo a tu cuerpo el virus del dengue. Es lógico, pero claro, doctor, me van a decir, pero es obvio, es demasiado elemental. Ahí está. Está pensando que el mosquito le está picando. Bien, y le está introduciendo el virus a su cuerpo. Pero ahí bien, acá viene el punto clave. Pero también ese mosquito Aedes aegypti o Aedes, ¿verdad? También introdujo el virus del dengue al cuerpo de otras personas. Ahí está la clave, ¿eh? O sea, no solamente esa persona que el médico tiene enfrente es, vamos a decir, el enfoque que hay que dar. Esto tiene que ser un enfoque un poquito más amplio, ¿verdad? Este médico está pensando ya que a lo mejor miembros de su familia o de su vecindario o de su trabajo, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión ya ahí comunitaria, no solamente del paciente que está enfrente. Entonces, ya está pensando que toda esa gente que debe ser familiares, amigos, vecinos de esta paciente que está atendiendo, pueden estar también en la misma situación. También puede pensar que otros mosquitos Aedes están transmitiendo el virus del dengue, o sea, no es solamente el mosquito que le picó a esta paciente. Hay varios mosquitos, generalmente en un criadero de mosquitos. Fíjense lo que está pensando este médico, ¿eh? Un pensamiento amplio, al menos lo que debe tener, por supuesto. Y finalmente, que otras personas estén teniendo dengue también. O sea, dentro de su mente ya está iniciándose ese espíritu de investigador, por decirlo así. Ahí están otras personas. La foto con la cual comenzamos aquí arriba, después otra persona, un niño, ¿verdad? O sea, todo esto está pensando este médico. Y es por eso que la notificación debe hacerse de inmediato. ¿Qué debe tener esa notificación? El diagnóstico, o sea, dengue, sospecha de dengue, no hace falta esperar el resultado del análisis, los datos personales y los datos del domicilio, dónde está, dónde vive esta paciente. Eso debe hacerse de inmediato. Entonces se notifica por papel, hay una plataforma también a través del sistema informático, a través del cual se puede hacer eso, pero se debe notificar. Se notifica a la región sanitaria correspondiente. ¿Para qué se debe notificar? Justamente para que se realice alrededor de tu domicilio, le está hablando a la paciente, la búsqueda e identificación de otras personas con dengue o con probable dengue, ¿verdad? Acá este ya tiene signo de alarma, está sangrando la nariz, este está vomitando, un signo de alarma. Hay que identificar rápidamente. También se realiza la búsqueda, identificación y eliminación del mosquito Aedes aegypti. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de mosquito eran huevos, larvas y pupas. Eso se realiza también. Y esta es justamente la secuencia, esto es un flujograma de acciones que se realizan tras la notificación. Se identifican casos compatibles con arbovirosis, o sea, con dengue, zika o chikungunya. Es la misma acción, si se sospecha de dengue, zika o de chikungunya, perdón. Después se hace la búsqueda, identificación, control y eliminación de criaderos de mosquitos, ¿verdad? Y la nebulización, o como comúnmente la gente conoce, fumigación con insecticida. Fíjense que la fumigación es la última acción que se realiza tras la notificación. ¿Y por qué? Porque
el insecticida que se usa no elimina larvas ni pupas y solamente elimina mosquitos adultos que están volando en ese momento. Los insecticidas tienen una acción momentánea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros solamente nos enfocamos en el uso de insecticidas y solo usamos insecticidas, nebulizamos, fumigamos el barrio, al día siguiente va a estar lleno de mosquitos nuevamente si no eliminamos previamente los criaderos de mosquitos. Por eso les dije, cuando pensemos en mosquito, pensemos en esos tres o cuatro estadios que vimos, ¿verdad? Huevo, larva, pupa y mosquito adulto. Bien, entonces, ¿quién realmente indica la fumigación de un barrio? No existe la figura de pedido de fumigación. Vamos a pedirle al CENEPA que fumigue porque está lleno de mosquitos el barrio. No, no es así. Ese no es el canal. Realmente el que indica la nebulización con insecticida o fumigación es el médico que está notificando o es el personal sanitario. Si es un bioquímico el que realiza un análisis y le da positivo, puede hacer también la notificación un bioquímico o un epidemiólogo, ¿verdad? O inclusive a veces tenemos casos en que el vecino notifica. Justamente les doy rápidamente un par de anécdotas. Hace poco la directora de una institución detectó que uno de sus internos, digamos, tenía dengue y notificó, por ejemplo. Ahí no fue un personal sanitario. Y ayer también, o antes de ayer, recibí una nota o el CNE recibió una nota de parte de un vecino de un barrio de Asunción diciendo que los vecinos están con dengue, ¿verdad? Entonces, la notificación realmente tiene un canal oficial, pero igual, o sea, cuando llega, como llegue, ¿verdad? Se debe actuar inmediatamente. Por eso, todo esto que vemos acá se debe realizar idealmente dentro de las 24 horas de la notificación. Por eso hay que agilizar y usar las herramientas que tengamos. Entonces, acá vemos la situación actual nuevamente de las notificaciones. La notificación dijimos que se hace inclusive ante la sospecha. Y acá tenemos en lo que va del año cómo fue, digamos, evolucionando la cantidad de notificaciones. Tuvimos un pico allá por febrero, en la semana epidemiológica 7. Luego es como que hubo una meseta y luego, digamos, ya hay una tendencia a disminuir, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, este es el aspecto humano, ¿verdad? Perfecto, hay menos notificaciones y parecería que es una buena noticia. Por supuesto, es una buena noticia, pero es, digamos, parte de todo lo que ocurre. Recordemos que hay tres aspectos, el aspecto del virus y el aspecto del mosquito. Todo esto es el aspecto del ser humano todavía. Bueno, en cuanto al virus, es importante entender, ¿verdad? Sabemos que el virus del dengue está, digamos, tiene 4 serotipos y este es un histórico, podemos llamar, de los virus que estuvieron circulando y produciendo epidemias a lo largo de estos años, desde el año 2010. Vemos que ya produjeron epidemias, los serotipos 1, 2 y 3, y la última epidemia, 2019-2020, que vemos acá, el último pico, que realmente fue bastante elevado, fue el serotipo 4, ¿verdad? Tuvimos algunos casos del serotipo 2 y también mucho menos del serotipo 1. Entonces, con esta epidemia que tuvimos entre 2019 y 2020, con un pico en febrero del año 2020, entonces ya Paraguay puedes decir que tuvo epidemias por los 4 serotipos. En la parte de abajo vemos que rescato, por decirlo así, la puerta o sí, los lugares a través del cual ingresó el virus del dengue, y nos damos cuenta que ingresa siempre del Brasil, ¿verdad? En el año 2011 ingresó justamente por Amambay, en el año 2014 por Canindeyú, y en este año, en esta última epidemia, mejor dicho, 2019-2020, ingresó
por Alto Paraná. Por ese motivo, sobre todo los departamentos fronterizos, especialmente con Brasil, la vigilancia debe ser mucho más intensa, vamos a decir, por este riesgo del ingreso de las epidemias al país. Muy bien. Entonces, ¿cómo estamos ahora? Ahora mismo, en este año 2021, tenemos un predominio indudable del serotipo 2, que ya produjeron brotes en Concepción, acá en Vallemí, Boquerón, sería Filadelfia. También hubo algunos brotes en Presidente Hayes, en Benjamín Acebal y Villa Hayes, y también en San Pedro, en Villa del Rosario. Solamente los departamentos de Misiones, Cordillera y Amambay no tuvieron identificación de virus del dengue. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos esto? Esto es información, ¿verdad? Correcto, pero la información debe ser interpretada. Fíjense, ¿se acuerdan de los brotes donde tuvieron lugar? También Alto Paraguay, Puerto Casado y Puerto Limpo. Bien, entonces tuvimos brotes en los 3 departamentos del Chaco, Concepción y San Pedro. Pero sin embargo, hay mayor cantidad de notificaciones en Asunción y el departamento central. ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo evaluamos eso? Que cualquier parte del país, cualquiera, puede tener un brote epidémico de dengue, cualquiera. Es más, 2021 nos enseña claramente que por más de que existan más notificaciones, más del 50% de las notificaciones en un área como Asunción y Central, hay brotes en otros lugares. Y ahí es donde la vigilancia comienza con la notificación, y la notificación comienza con el hecho de pensar. El personal sanitario debe pensar en que su paciente puede tener dengue. No importa el lugar del país en el cual se encuentre, y no importa que las notificaciones en ese lugar no sean muy elevadas. Y no importa que estemos actualmente con la menor cantidad de notificaciones en los últimos 11 años. O sea, Paraguay sigue siendo, por de pronto, un país endémico para dengue. Bien, hablemos ahora rápidamente del mosquito Aedes aegypti. Volvemos a repasar esto de Aedes aegypti. Y acá es donde, este es un gráfico, una tabla muy interesante que fue publicada y está en la página web del CENEPA. Fue publicada también en las redes sociales. Y fíjense donde figura que dice, hay dengue en el vecindario. ¿Qué me corresponde hacer? Es el título, ¿verdad? ¿Qué, como ciudadano, como vecino, qué debo hacer? Y ahí está, a propósito, encerrado en un recuadro rojo, ¿verdad? Dice, ¿qué debo hacer? Eliminar los criaderos y potenciales criaderos de mosquitos. ¿Quién es el responsable de la ejecución de eso? El propietario del inmueble y el funcionario municipal. Fíjense, no es el funcionario del CENEPA. Muchas veces identificamos al funcionario del CENEPA como el recolector de basura o el reciclador, que son acciones muy importantes, pero no le corresponde al CENEPA. Le corresponde al propietario del inmueble, ya sea una casa habitada o un baldío no habitado, pero si es de la propiedad de alguien, obviamente, ¿verdad?, debe encargarse. Y del funcionario municipal, especialmente para las plazas y los lugares públicos. No al CNPero, como se lo conoce, sino que al funcionario público, al funcionario municipal, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el CENEPA? El CENEPA lo que debe hacer es supervisar y apoyar y educar y enseñar para que las cosas se hagan bien. Probablemente como dueño de casa, yo no sé qué había sido, el agua se puede juntar en el registro de desagüe, donde está la rejilla, ¿verdad? Y generalmente es un lugar bastante propicio para que se acumule agua por el diseño que tiene, ¿verdad? Pero yo como propietario no pienso, ¿verdad? Busco de repente, no sé, en la canaleta, busco y no sé dónde más puede haber mosquitos, ¿verdad? En mi casa. O si no, también mi casa está perfecto, en perfectas condiciones, pero igual hay mosquitos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el origen? Y probablemente en el vecino.
Entonces ahí el CENEPA, el CENEPERO puede, digamos, asesorar, ¿verdad? Enseñar, inclusive mostrar, ¿verdad? Dónde pueden haber, ¿verdad? Les cuento rápidamente una anécdota para que se entienda. Hace un tiempo fuimos a la casa del dueño o mejor dicho, del presidente. Tuvimos una reunión con un grupo, digamos, de comisión vecinal. Estábamos en una esquina, recuerdo, y desde la esquina se veía, miren un poco, la calle ahí con agua acumulada, ¿verdad? Miren la vereda de ese inmueble que está enfrente, con yuyales, muchos yuyales. Y el inmueble está abandonado. Seguramente, quién sabe qué criaderos estarán allí. ¿Correcto? Dio la casualidad de que en esa casa había una plantera con una especie de plato debajo de la plantera y agua acumulada, con larvas, con larvas. Entonces, muchas veces esa percepción que tenemos, ¿verdad? Como digo, no es lo suficientemente amplia como para darnos cuenta de que realmente quizá en nuestra casa o en nuestras narices, como se suele decir, tenemos un criadero. Y así puedo contar un sinfín de ejemplos más, ¿verdad? Que fui viendo en estos últimos meses desde el CENEPA justamente. Entonces, como digo, el aprendizaje es permanente y muchas veces los lugares donde menos pensamos es un criadero y a veces está nuestra propiedad. Y a veces ese yuyal no tiene ni un solo criadero, pero no sé, por una cuestión mental, digamos, ya asumimos que es el origen de los mosquitos. Entonces es cuestión de ir pensando, razonando, investigando. Rápidamente les voy a mostrar esto. Este es el ciclo del mosquito, el mosquito adulto, ¿verdad? Pero todo comienza en el huevo que pone un mosquito hembra, por supuesto. Se convierte en larva, pupa y mosquito adulto. Muy bien, comencemos con el mosquito. Nosotros vemos un mosquito volando. Entonces, no sé por qué, porque miles de veces hemos escuchado elimina tus criaderos, elimina tus criaderos, elimina tus criaderos. Pero vemos un mosquito, pensamos en insecticida, en fumigación. Bueno, esto es lo que ocurre. No sé, el fumigador, qué sé yo, hace desaparecer al mosquito. Perfecto, nos tranquilizamos, pero al día siguiente aparece otra vez un mosquito. Entonces no entendemos qué ocurre si ayer nomás fumigué. ¿Acaso el insecticida no tiene un efecto residual? Y no tiene un efecto residual. Actúa unas horas nada más. Nosotros entendemos esa situación al entender el ciclo del mosquito. Esto es lo que ocurrió. Vino el fumigador, eliminó al mosquito, se fue el fumigador, quedó el criadero. Al día siguiente aparece un nuevo mosquito, porque el insecticida no tiene un efecto sobre el criadero. Entonces, esa visión integral es fundamental. Entonces, la anterior es una técnica incorrecta, obviamente. La siguiente es una técnica correcta. Entonces, nuestra visión no solamente tiene que ser la visión del mosquito que está volando por ahí, sino nuestra visión tiene que ser esta, el ciclo del mosquito. Por ese motivo, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, dijimos, buscar, identificar y eliminar el criadero. Ahí, si hay casos en el barrio, se realiza la fumigación o la nebulización o el uso de insecticidas. Ahí desaparece el mosquito adulto, pero previamente ya eliminamos el criadero, o los criaderos. ¿Vieron? Así de fácil. Es una cuestión de razonamiento nada más. Después les voy a mostrar una cosa antes de terminar la presentación. Quería compartir con ustedes esta gráfica, me parece muy, muy interesante, muy elocuente, sobre el uso de insecticidas en salud pública. Y fíjense acá, donde figura en la franja, digamos, de abajo, dice uso de insecticidas ante notificación de casos. Ante notificación de casos. ¿Cuándo? Cuando hay paludismo o malaria. ¿Para qué? Para eliminar estos 4 insectos vectores. 4 especies de anófeles, que es el nombre del mosquito que transmite el parásito que produce la malaria. Ok, las arbovirosis que se engloban en dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla, que son transmitidos otra vez por estos 4
insectos, ¿verdad? Aedes aegypti, pero también se sabe que hay otros insectos como el Aedes albopictus, Hemagobus y Sabetes. Estos últimos tres prefieren, prefieren un hábitat selvático. Leishmaniasis, que también es una enfermedad en donde existe el programa que está dentro del CENEPA. Acá vemos 4 insectos transmisores que en guaraní generalmente se los conoce como carayá: la lutzomia, nisomia y migonemia, ¿verdad? Bueno, muy bien, son nombres que algunos seguramente escucharon por primera vez. Bueno, estos son los insectos. Y bueno, solamente si se detecta vinchucas, estos son 2 ejemplos de Triatoma infestan o vinchuca o Shishawasu en guaraní, solamente ante la identificación de estos insectos se procede al uso de insecticidas. Solamente. Entonces uno dice, caramba, pero está lleno de mosquitos, hay que llamarle al CENEPA para fumigar. No, no. Si no hay notificación de casos, no se usa insecticidas. Pero ¿por qué hay que esperar que haya casos para fumigar? ¿Acaso no hay que prevenir? Sí, correcto, hay que prevenir. Pero la prevención no se hace con insecticidas, se hace, como vimos recién, eliminando criaderos de mosquitos. Y, por supuesto, para complementar y dar justamente la frutillita o la cereza, mejor dicho, de la torta, hay una invasión de moscas, termitas, hormigas. Bueno, en esta franja no están moscas, termitas ni hormigas. No es función del Ministerio de Salud eliminar esos insectos o arañas, ¿verdad? Que son arácnidos, ¿verdad? Ni mucho menos murciélagos y esas cosas, ¿verdad? Que hemos recibido pedidos de fumigación para eliminar murciélagos y todo eso en la CENEPA. También da risa. Pero bueno, estos son, digamos, insectos animales que el Ministerio de Salud no tiene como una actividad la eliminación de lo que comúnmente se conoce como plagas. Ok, perfecto, seguimos. Entonces, lo otro que quiero comentarles así rápidamente es el control de los llamados índices de Breton. ¿Pero qué son los índices de Breton? Índices de Breton es la relación, dice, entre la cantidad de recipientes con larvas de mosquito, o sea, la cantidad de criaderos por cada 100 viviendas inspeccionadas por los funcionarios del CENEPA. O sea, eso es lo que hace el CENEPero cuando va a la comunidad, entra a la casa, revisa. He escuchado expresiones de vecinos, de personas que dicen, yo no necesito que vengan a verificar mi casa, necesito que vengan a fumigar, hay muchos mosquitos. No, señor, señora, es importante que se entre a verificar, porque con esa verificación nosotros vemos, esta es la ciudad de Asunción y sus diferentes barrios. Esto está en la página web del CENEPA, en un área donde, en un lugar, en un apartado que dice índices de Breton, que ya sabemos lo que es, ¿verdad? Es la relación entre la cantidad de criaderos encontrados por cada 100 viviendas evaluadas, correcto. Entonces, fíjense, cada color representa a un número, ¿verdad? En cuanto al índice de Breton, y cada color, para que se entienda mejor, sin riesgo, bajo riesgo, riesgo medio, alto riesgo, muy alto riesgo. Fíjense, esto es septiembre de 2020, ¿verdad? Les cuento rápido, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo, ¿verdad? Bueno, va el funcionario del CENEPA, entra a una casa habitada, repito, a una casa habitada, no a un baldío, no a una plaza, no a un arroyo, no, a una casa habitada, ahí donde alguien los recibe y, bueno, muy buen día, buenas tardes, podemos pasar, etcétera. Bueno, muy bien. Ahí es donde se encuentran los criaderos, casa habitada, ¿eh? Casa habitada. Bueno, creo que se entiende. Fíjense, acá tenemos muy alto riesgo en barrio Santa María y barrio Virgen de Fátima de Asunción. Es un ejemplo nomás. Ahora les voy a mostrar cómo está marzo de 2021, el mes pasado. Misma ciudad, mismos barrios, y son varios los que están en la
situación de muy alto riesgo. ¿Pero muy alto riesgo de qué? De tener un brote de dengue. ¿Por qué? Por la cantidad de criaderos de mosquitos encontrados en casas habitadas. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión ante esta realidad o ante este ejemplo que les estoy mostrando? Que todo eso que estuvimos viendo desde un comienzo relacionado al conocimiento, a la información, pero sobre todo la comprensión, yo pregunto, ¿estas personas realmente comprendieron? Miren, probablemente medio que sí o que no, pero si comprendieron y no realizan una acción cuya responsabilidad está en cada uno de ellos. Si no la realizan, quiere decir que tienen información o conocimiento, tienen comprensión, quizás comprenden, pero no tienen una convicción, no están convencidos. Y si están convencidos y no lo hacen, entonces hay una incoherencia, no hay coherencia. Fíjense este enfoque integral que les estoy dando. Esta es la situación actual. Tenemos la menor cantidad de notificaciones de casos de dengue en los últimos 11 años, pero este es el pronóstico si es que no cambiamos la conducta. ¿De quién depende esto? ¿Del Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud ya da esta información. Esto está publicado, está disponible. Se supone que, digamos, el trabajo se hizo, pero ¿a quién le corresponde buscar, identificar, eliminar estos criaderos de mosquitos? Al dueño de casa y a la municipalidad. Entonces ahora, de hecho, estamos conversando, se está conversando directamente con los intendentes municipales, mostrándoles esta realidad de tal forma a que se establezcan acciones coordinadas entre todos, desde el punto de vista institucional, pero sobre todo desde el punto de vista personal, cada uno como ciudadano. Cada uno de nosotros que está escuchando esto tiene la responsabilidad de compartir la información. La información, como en una publicación que hice hace poco en una de mis redes sociales, yo me siento privilegiado porque tengo información, pero la información es un gran privilegio que conlleva una gran responsabilidad. Nuestra responsabilidad es compartir la información, porque al compartir la información se comparte también responsabilidad. Uno ya no puede argumentar desconocimiento. Rápidamente, ya para ir terminando, ¿cuáles serían mis indicadores de impacto? O sea, impacto de que estoy haciendo bien las cosas, de que estoy haciendo bien las cosas. Primero, una disminución de índices de población de Aedes aegypti. Como vimos, no solamente Asunción, sino varias ciudades, sobre todo del departamento central, están en la misma situación. No se hacen bien las cosas, no estoy haciendo bien las cosas como ciudadano. Ahora, ¿cómo yo también mido el impacto favorable con la disminución de casos confirmados de dengue? Ya sabemos lo que es caso confirmado. Entonces, si yo tengo menos casos de dengue en humanos, obviamente, pero también simultáneamente menos Aedes aegypti, entonces ahí recién voy a indicar que voy a hacer bien las cosas. El día en que logremos como país, así como lo logramos con la malaria, logramos eliminar la malaria del país, logramos eliminar la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas. Si nos decidimos, podemos también lograr la eliminación del dengue. Y como dice el eslogan de la campaña actual de comunicación, lo que mata no es el ñatiú, es el ñembotahu. Sabemos lo que hay que hacer, eliminemos los criaderos. Así que si sabemos lo que hay que hacer, bueno, vamos a proceder a hacer eso diariamente. Bueno, muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a usted, doctor, por su tiempo y a los participantes por estar aquí con nosotros. Bueno, creo que dejé de compartir pantalla.
Sí, no sé si cómo es la dinámica, si hay preguntas, comentarios o no. Hasta ahora solo tenemos mensajes de agradecimiento y de felicitaciones por la ponencia, doctor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Realmente, como había dicho al inicio, ¿verdad? Son muchos años de esta situación. En cuanto al dengue, puedo, mientras piensan en cualquier comentario, ¿verdad? Voy a hacerles yo algunos comentarios, ¿verdad? Como les dije, en mi persona en particular, ¿verdad? Comencé como paciente, ¿verdad? Allá por el 89, 1989, luego como médico en el Instituto de Medicina Tropical, este, médico residente, luego como jefe de guardia, así. Y bueno, el destino, ¿verdad? Me hizo que ahora mismo esté al frente del CENEPA como institución. Entonces, la perspectiva desde la cual ahora veo todo y con todos esos antecedentes que le mencioné, creo que realmente me siento muy privilegiado, pero este, tengo esa obligación de compartir esto justamente con el objetivo final de que Paraguay, así como ha logrado, como dije, varias situaciones, siempre también cuando me preguntan algún mensaje que quiera dejar, qué sé yo, bueno, yo digo, bueno, a veces los paraguayos nos queremos minimizar, ¿verdad? Somos haraganes, somos puercos, somos, bueno, ignorantes, etcétera, pero siempre les hago recordar lo que Paraguay logró y otros países no lo hicieron, ¿verdad? No solamente en el ámbito de las enfermedades producidas por microorganismos transmitidos por vectores, como ya mencioné, malaria, enfermedad de Chagas, el sarampión, la rubeola, la poliomielitis, la propia viruela que finalmente se logró erradicar porque se erradicó, ya no existe en el mundo. Entonces, es una, vamos a decir, una historia bastante importante que nos debemos recordar en el momento en que como que nos bajoneamos un poco. Entonces, si se pudo alguna vez, debemos replicar, repetir y sostener eso, porque sostener no es fácil. Si yo les pregunto a uno de los médicos jóvenes, que ya cada vez son más, ¿verdad? ¿Alguna vez viste un caso de malaria? Y probablemente no. ¿O alguna vez viste un caso de enfermedad de Chagas? O viste alguna vinchuca, ¿verdad? Entonces, cada vez hay menos profesionales. Entonces, es como que más difícil, digamos, lograr sostener ante el desconocimiento. Entonces, siempre hay que hacer acordar para que en el momento en que aparezca algún cuadro compatible, el profesional sanitario piense en esa posibilidad y logre diagnosticar a tiempo. Y como dijo alguien alguna vez, ¿verdad? Somos víctimas de nuestro propio éxito. ¿Por qué? Porque al no haber la enfermedad, entonces ya uno no piensa y bueno, eso es algo que debemos mantener para sostener esto y realizar lo que llamamos la vigilancia activa. Bueno, voy a ver los mensajes, ¿verdad? A ver. Vamos a empezar por arriba. Bueno. Correcto, que estoy leyendo. Sí, hay un comentario que dice, yo digo que por el mal hábito que adoptamos y lo convertimos en mala costumbre. Claro, es así mismo. Generalmente los hábitos comienzan pensando, debemos pensar para instalar un hábito y posteriormente ya se hace en forma automática, ¿verdad? Y es así mismo. Es cuestión de controlar, ¿verdad? Justamente el año pasado, rápidamente lo voy a comentar, con el Ministerio de Educación y Ciencias,
se estableció una actividad con los alumnos de la educación escolar básica, o sea, los de primaria principalmente, en cuanto a las actividades relacionadas al dengue. Y el trabajo práctico consistía en cada 15 días en sus casas y con su familia debían buscar, identificar y eliminar criaderos de mosquitos. Eso se alzaba en una plataforma que fue elaborada por el Ministerio de Educación, pero asesorada por el Ministerio de Salud a través del CENEPA. Y bueno, en esa plataforma figuraba cuántos criaderos se eliminaron, o cuántos se buscaron, cuántos se eliminaron, etc. Entonces, es allí donde es importante entender que digamos, desde la infancia, por decirlo, hay que empezar a inculcar los buenos hábitos, porque esa estrategia me gustó mucho, porque a pesar de que estamos en pandemia y no había clases presenciales, en miles de hogares se hicieron estas, lo que llamamos mingas hogareñas, para eliminar justamente estos criaderos y crear hábitos como bien se menciona en el mensaje, ¿eh? Es así mismo. Correcto. Bueno, actualmente dice, bueno, si actualmente una persona tiene el mal de Chagas, no puede volver a contagiar a alguien a través de picaduras de mosquitos o necesariamente debe ser por la vinchuca, dice. Sí, muy buena pregunta. A ver, voy a tratar de desglosar la situación. La enfermedad de Chagas es producida por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Este parásito ingresa al cuerpo generalmente a través de la picadura de un insecto llamado vinchuca o Triatoma infestans o triatoma, o Shishawasu en guaraní. Bueno, a ver, ¿cómo es el procedimiento? La vinchuca pica a la persona para succionar sangre, para alimentarse, y al mismo tiempo que pica, defeca. Y el parásito está en la materia fecal del insecto, que queda sobre la piel. Generalmente, esto ocurre de noche, la persona está durmiendo, y generalmente ocurre en casas donde las paredes son de adobe, ¿verdad? Ese barro con algunas grietas, y ahí se esconde la vinchuca durante el día y sale de noche a alimentarse. Entonces, la persona durmiendo, ¿verdad? Se rasca, y al rascarse arrastra la materia fecal y va introduciendo el parásito por el orificio de la picadura. O sea, no es que el insecto introduce el parásito a través de la trompa, digamos, con el cual está picando. Una vez que el parásito ingresa al cuerpo, queda dentro del cuerpo, y de cada 100 personas que tienen el parásito adentro, voy a tratar de usar un término sencillo para que se entienda, de cada 100 personas se considera que 30 van a desarrollar la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que afecta a algunos órganos, el corazón sobre todo y el tubo digestivo. Entonces un 30% de las personas que están con el parásito, ¿verdad? Van a desarrollar la enfermedad. ¿Cómo yo sé cuál va a desarrollar y cuál no? Es difícil, no se sabe. Entonces, la gran mayoría, en un 70%, no va a desarrollar la enfermedad. Ahora, si la persona, digamos, se hace un análisis, una serología para detectar anticuerpos y el resultado es positivo, según el protocolo actual vigente, que ahora mismo está en revisión, en general, ¿verdad? Hay algunos criterios para la administración del tratamiento, pero aunque no tenga la enfermedad, o sea, aunque no esté afectado el corazón y el tubo digestivo, por ejemplo, debe recibir un tratamiento que dura, una de las drogas utilizadas es el pesnidazol, el otro es el nifurtimox. Entonces, una vez terminado el tratamiento, que dura 2 meses más o menos, se le da un certificado de haber completado el tratamiento. Esto a grandes rasgos, ¿verdad? Por supuesto, hay otras vías de transmisión, como es la vía vertical, o sea, de la madre embarazada al niño. O también hemos tenido casos anecdóticos, una ingestión por vía oral del parásito. Esto así a grandes rasgos, ¿verdad? Hay mucho más que decir, pero
verdaderamente, digamos, es importante entender eso. O sea, entonces, la transmisión se realiza interhumana, digamos, esa transmisión vertical de madre embarazada a hijo, ¿verdad? Otra vía así interhumana no existe. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Ok, eso es en cuanto a, exacto. Picaduras de mosquitos no, entonces es la vinchuca. Si los mosquitos no transmiten este parásito Trypanosoma cruzi. Mosquitos no transmiten. Bueno. En Cuba nosotros los estudiantes nunca hemos visto estas enfermedades, solamente el dengue, Zika y en ocasiones la fiebre amarilla, pero es muy raro, dice. Ok, sí, excelente. Bueno, a ver, a ver, a ver, ¿de qué manera se relaciona la disminución de casos confirmados de dengue con el índice de población de mosquitos Aedes aegypti? Es una duda que me quedó en cuanto a la conferencia, dice. Ok, perfecto. Bueno. Podemos dar varias explicaciones. Una de ellas puede ser la siguiente. Cuando una persona se infecta con el virus del dengue, se enferma, la enfermedad tiene varias posibilidades, una gama de posibilidades. Puede ser asintomática, puede haber un dengue asintomático, o sea, la persona tiene el virus adentro y ni se dio cuenta. Puede ser leve, moderado, grave o hasta letal. Hasta letal, puede llegar a matar el virus, la enfermedad del dengue. Entonces, cuando las personas se curan, quedan protegidas, o sea, quedan con una inmunidad permanente contra el serotipo que le produjo la enfermedad. Recordemos nuevamente que hay 4 serotipos del virus dengue. Y quedan con una protección, una inmunidad temporal para los otros serotipos, ¿verdad? Eso de temporal más o menos oscila entre 6 meses, 1 año, quizás un poco más, ¿verdad? Pero más o menos ese tiempo. Esa podría ser una de las razones por las cuales una persona que tuvo dengue, digamos, esté relativamente protegida por un tiempo. Vamos a colocar un ejemplo actual. La última gran epidemia fue, como dijimos, predominantemente por el serotipo 4. Ahora estos casos confirmados que mencionamos, ¿verdad? Fueron por el serotipo 2. Entonces, es por eso que cuando se tiene una gran epidemia o una epidemia, generalmente en los siguientes meses o años inclusive, son periodos lo que se llaman interepidémicos. Y después de 3 a 5 años vuelve a haber un pico. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, está bien, celebremos que no hay casos, pero recordemos que hay mosquitos, hay criaderos y hay riesgo. Entonces, esa visión, ¿verdad? Debe ser integral, ¿verdad? No solamente la curva epidemiológica en humanos, como se puede decir a lo largo de los años, y decir, no, el año pasado tuvimos una gran epidemia, este año vamos a tener pocos casos, nos relajamos. No, esa es una conclusión errónea, porque evidentemente en este contexto está el virus, el vector, el insecto vector y el ser humano. Así que si estos índices de Breton continúan altos, probablemente nos espere una epidemia, ya que está el vector, está el virus y vamos a tener seres humanos susceptibles o vulnerables dentro de unos meses. Así que está en las manos de la comunidad, en nuestras manos como ciudadanos. Bueno, ¿cómo tratan? Esta es la pregunta. A un paciente que tiene COVID y dengue. Aquí está más arriba. Sí. Bueno, como había dicho, el dengue es una enfermedad que puede tener una gama de posibilidades clínicas, desde ser asintomático hasta o tener un cuadro grave y hasta letal. Lo mismo COVID-19.
COVID-19 puede tener generalmente un cuadro asintomático, leve, moderado, grave y hasta letal. Entonces, esas posibilidades, si se juntan en una persona, que por supuesto puedes tener dengue y COVID-19 al mismo tiempo, entonces puede darse una serie de posibilidades, desde ser asintomático o tener un cuadro grave y hasta letal. Entonces, voy a empezar por el paciente, por la persona, digamos, cómo debe actuar. Debe identificar los signos de alarma: dolor abdominal, náuseas persistentes, vómitos, sangrado o un deterioro del estado de conciencia cuando hablamos de dengue, o dificultad respiratoria, sobre todo cuando hablamos de COVID-19. Entonces, identificar signos de alarma para acudir inmediatamente a un establecimiento de salud. En el establecimiento de salud, y también bajo un manejo ambulatorio del dengue, vamos a hablar primero, lo principal es la hidratación, es decir, tomar agua si estamos en la casa, o si tenemos náuseas persistentes o vómitos y no podemos recibir por vía oral, entonces en el hospital por vía parenteral o endovenosa, o sea, por el suero. La hidratación es el tratamiento principal en el dengue. COVID-19, cuando digamos, el cuadro se agrava, lo principal es el uso de antiinflamatorios como los corticoides y los anticoagulantes como la heparina de bajo peso molecular. Ese es el eje del tratamiento. ¿Por qué? Porque la complicación en COVID-19 es la inflamación sobre todo. Bien, donde existe cierta problemática cuando, digamos, tenemos un cuadro grave de dengue y COVID-19 con el tema de la anticoagulación. Sabemos que el riesgo en el dengue es el sangrado, la hemorragia, y sabemos que en COVID-19 el tratamiento en casos graves o parte del tratamiento es la anticoagulación. Ahí es donde indefectiblemente la persona debe estar en una unidad de terapia intensiva y debe ser monitoreada permanentemente, ¿verdad? Para ajustar y equilibrar esta medicación. Culmino este comentario diciendo que ni dengue ni COVID-19 tienen un tratamiento antiviral demostrado. ¿Quién más que nosotros queremos que exista? Pero los estudios, las observaciones hechas hasta ahora, los ensayos clínicos, lastimosamente demuestran que no hay un antiviral cuya eficacia haya sido demostrada hasta el momento. Sí, hay ensayos clínicos, esperemos que los ensayos clínicos que están existiendo realmente tengan un resultado favorable. Bien, bueno, tratamiento correcto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Patricia, aclaradas las dudas. Bueno, muy amable, muy amable. Bien, entonces creo que no hay más comentarios. No sé si hay algún comentario, una pregunta. No, doctor, ya no tenemos más preguntas. De nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. Aprendimos muchísimo y creo que salimos bastante más concienciados de esta ponencia. Bueno, Como ciudadanos y como estudiantes también. Muchas gracias. Como decía un profesor mío de la facultad, los profesores somos más estudiantes que ustedes. Entonces, creo que ya no queda más nada por decir, más que agradecerle Bueno. y Bueno, muchísimas. A una próxima oportunidad de encontrarnos nuevamente. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad también y bueno, hasta la próxima entonces. Muchas gracias.